porque si hace 11 años nos hubieran dicho que iba a tomarnos 10 años cumplir ese deseo de que hubiera una Secretaría de Cultura, nos hubiera parecido eterno. Pero cuando vino el debate y todos nosotros estábamos ahí pujando para que sí ocurriera, pues tampoco es que había una gran celebración nacional. Y en efecto, como dice Diego Prieto, queda pendiente la legislación, queda pendiente el Plan Nacional de Cultura y el presupuesto incluso se vio reducido. ¿Por qué nuestros sueños, al ser cumplidos, no generaron que todas nuestras fantasías se hicieran realidad? Tú has estado muy cerca de la creación de la Secretaría, empujando por la existencia de la ley, Carlos. ¿Tú crees que todo sigue igual? Buenos días. Primero que nada, pues agradecer la invitación, y es un espacio, Mara, que ha logrado, creo que muy visionario, hay que decirlo así. Terminaba hace un momento Diego utilizando la palabra repensar, y justo sale hoy, 10 años después, el documento de UNESCO, donde se analiza la diversidad cultural, titulado así, Repensar las políticas culturales. Definitivamente nada sigue igual bajo mi punto de vista, pero también hay algunos pendientes que, esto según se mide, que colocan ahora en términos futboleros el balón de la cancha de los agentes culturales. Me explico. A lo que describió de manera magistral Diego, yo agregaría también las reformas. Bueno, está la reforma constitucional, sin duda, 2009, la creación de la Secretaría, la creación del reglamento que, entre otras cosas, dará un corpus distinto a lo que es la Secretaría. Hoy las decisiones sí serán tomadas de forma colegiada, eso es una gran ventaja, porque hasta el momento eran tomadas por una sola persona. Es decir, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como bien lo había referido también en una ocasión, pues era un consejo sin consejeros. Ahora tendremos un secretario cuya tarea principal será lograr los recursos necesarios y un Consejo Nacional de Cultura para tomar decisiones en el terreno de las manifestaciones artísticas y culturales. Todos creo que además de este reglamento, está también la eventual aprobación de la ley, una ley que hemos insistido debe ser ley general de cultura, no una ley reglamentaria. Me explico. Ciertamente en 2009 lo que se pone en el artículo 9 es la obligación del legislador, que no se ha cumplido, de tener una ley que reglamente, evidentemente, este derecho. Pero ¿qué ocurre en 2011? En 2011 cambia el paradigma constitucional de nuestro país, por las referidas reformas que hacía Diego, y entonces tenemos ahora en el artículo primero no solo la adopción de los principios universales de los derechos humanos, tenemos el criterio pro persona, tenemos la posibilidad ahora, jueces y funcionariado público, la obligatoriedad de hacer un control de constitucionalidad o bien un control de convencionalidad. Con esto, la ley, yo lo he dicho, ya es secundaria. Puede o no puede haber ley para ejercer, mejor dicho, nuestro derecho a la cultura y el ejercicio de los derechos culturales. De ese tamaño es la reforma constitucional 2011 que plantea un nuevo paradigma para nuestro país, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que observar ahora el jurídico de Secretaría de Cultura y los legisladores? No la reforma 2009, porque eso nos llevaría a ser una ley reglamentaria, sino la reforma 2011 que cambió el paradigma constitucional de México, es decir, una ley general de cultura. Por eso lo que está planteando la Secretaría a través de su director jurídico me parece limitado, lo hemos dicho en todos los foros, limitado porque pudiendo hacer una ley general se está limitando solo a hacer una ley reglamentaria para reglamentar un solo derecho, ¿sí? Lo cual me parece, sí, limitado, y lo subrayo. En ese sentido también agregaría, estimado Diego, las reformas, porque también lo comentabas al inicio, el planteamiento visionario que hizo en su momento Canclini en este grupo, de adoptar o de ver por una Secretaría de Comunicación y de Cultura y Comunicación. Me parece que aquí hay que agregar las recientes reformas en materia de telecomunicaciones, prima hermana de la cultura, ¿sí? El derecho de acceso a la información, como bien dice un colega, Jorge Negrete, es primo hermano del derecho a la cultura.
Y cuando planteamos ante los colegas la posibilidad de ver esto como una oportunidad, no se entiende. Cuando hablamos la reciente licitación que acaba de haber hace 2 semanas de la red compartida y el impacto que va a tener en el acceso a la cultura, no se entiende. Es más, el proyecto de licitación que fue presentado, lo único que prevé en materia de cultura es la conectividad de los pueblos mágicos, lo cual me parece también muy limitado. Porque esta reforma en materia de telecomunicaciones también cambió el paradigma constitucional, el paradigma en materia de telecomunicaciones del país. Decían, bueno, ¿con qué es equiparable? Con nada. No se ha hecho jamás una reforma de este tamaño en ningún país, mucho menos en México. Quizá en tiempos de Don Porfirio podríamos encontrar ahí alguna referencia del tamaño, de la envergadura que va a tener esta conectividad. Estamos hablando de conectar a más del 90% del país, ¿sí? Y una vez que hay conectividad, efectivamente, por ahí viaja la cultura. En ese sentido, es que digo, sostengo, subrayo, no estamos igual, ¿sí? Han ocurrido cosas que nos colocan ahora los gestores, creadores, analistas de la cultura, pues en una posición en la que debemos ya comenzar a tomar posturas incluso más críticas. Hablamos del recorte del presupuesto, lo cual es grave, pero para mí es más grave no saberlo invertir. Para mí es más grave tener proyectos, y aquí hay muchísimos ejemplos, cito algunos muy breves, desde el gobierno de la transición, la ley Sari, encargada de un despacho privado, ahí llevamos 2 millones y cacho de pesos, según reportes de esa época. Podemos también ver en ese mismo sexenio la Biblioteca Vasconcelos. Podemos ver en el sexenio siguiente el Diagnóstico Nacional de Cultura, polémico, 7 millones y cacho de pesos, que terminó en un libro inservible, ¿sí? 7 millones y medio de pesos. Después de eso tuvimos también en ese mismo sexenio, en el siguiente, tuvimos el desacierto de la Estela de Luz, 230 millones de pesos. Tuvimos también en ese mismo sexenio la encuesta de hábitos y consumo, que en lo particular, esto sí lo subrayo a título personal, carece de una metodología. No la realizó el INEGI. ¿Qué experiencia tiene en esto? Ni la UNAM, ni el Colmex, no, una empresa de reciente creación que jamás se había hecho estudios de esta naturaleza. Bueno, esa es la actual encuesta de hábitos y consumos que tenemos actualmente. Podemos seguir y cuestionar incluso el hecho, bueno, esta encuesta arrojó un dato muy importante, la necesidad de descentralizar las acciones. Acto seguido, el Centro Elena Garro, ¿dónde? En Coyoacán. Acto seguido, 100 millones de pesos para la Academia Mexicana de la Lengua, ¿dónde? En Coyoacán, ¿sí? Entonces, lo bueno que arrojó esa encuesta no se está cumpliendo. Porque esas decisiones, insisto, eran tomadas por una sola persona. Hoy habrá un consejo que se da la tarea de hacer este trabajo, lo cual es digno de celebrarse. Y finalmente creo que, incluso aquí también en Jalisco, Ciudad Creativa Digital, pero no son capaces de invertir el dinero que les da la federación y lo tienen que devolver. Para mí es más lamentable tener el recurso y no saberlo aplicar que el recorte en sí. Entonces, sí me parece que no estamos donde mismo por la parte que toca a los poderes públicos, porque también aquí habría que agregar, Diego, a las reformas en telecomunicaciones, algo muy importante también, que la Corte se ha metido al tema cultural. La Corte ha estrenado el artículo 4, la Corte tiene ya dos tesis al respecto, una en materia de derecho de acceso a la cultura y otra de derecho fundamental a la cultura. ¿Qué quiero decir con esto? La cultura hoy en día es un tema de Estado, ya no es un tema de gobierno. Es un tema en el que interviene el Poder Legislativo, que estaba olvidado del tema, revivió con la reforma 2009 y se ha mantenido. Y es un tema en el que interviene también la Corte, el Poder Judicial. ¿Qué le falta si nos pusiéramos ahora mismo a diseñar o prefigurar una posible mejora a la reforma? Hablar del ejercicio de los derechos, del ejercicio del derecho a la cultura. Se habla de acceso, pero no se habla del ejercicio.
Y una gran tarea será también, y ahora que están en el área de cultura, los derechos de autor, prefigurar ya el derecho de autor del siglo XXI, que ese va a ser todo un tema por las implicaciones que tiene lo anteriormente expuesto por Diego y por un servidor, que va a tener que considerar no solamente el ámbito nacional, sino internacional. Y eso me parece que nos coloca también ante la exigencia de tener una comunidad cultural, agentes culturales, creadores culturales, que observen, que subrayen, que estudien y con fundamentos, ¿sí?, estar participando en estos debates, porque ahora sí, yo lo digo, también lo he vivido, allá donde vamos a dar cursos y talleres, la comunidad cultural está desligada de estos procesos. La comunidad cultural se limita a lo mucho a transmitir memes en las redes sociales, de cómo nos van el presupuesto, de por qué no tenemos una ley, pero los veo desvinculados, de tal forma que los antropólogos se mueven solo cuando se toca la ley de monumentos. Los escritores y editores se movilizan cuando se toca la ley del libro. ¿Sí? Los cineastas, lo mismo con la ley del cine. Y nos pasan la ley Monsanto, como bien decía en una ocasión Canclini, y no nos enteramos. La ley Televisa, no nos enteramos. Las reformas históricas, insisto, en materia de telecomunicaciones, y no nos enteramos, no las dimensionamos. Y me parece que eso coloca, insisto, en términos futboleros, el balón del lado de quienes analizamos, promovemos y gestionamos estrategias de gestión cultural. Yo lo dejaría hasta ahí de momento. ¿Vale? El abanico, muy interesante. Entonces no le quito ni un minuto más a Eduardo Cruz para que dé su opinión al respecto.